¿Vos podrías definir fácilmente qué es el presupuesto nacional? Sí, el presupuesto nacional es la ley de leyes. O sea que es una ley súper importante para cualquier país. Es donde se define cómo se van a asignar los recursos de los impuestos que paga la sociedad para la educación, para la salud, para la justicia, para todas las responsabilidades que tiene un gobierno, digamos, con los ciudadanos. Es decir, esa ley es la que dice cómo se debe gastar la plata que recauda el gobierno. Exactamente, cómo se debe gastar a nivel del gobierno nacional, en el presupuesto nacional, en los presupuestos provinciales, cómo se va a gastar la plata de las provincias, y en los presupuestos municipales, cómo se gasta la plata que recauda cada municipio. Cada municipio. Sí. Bueno, ustedes hicieron en el IARAF este informe que es el mapa de la obra pública nacional, Sí. a partir del presupuesto del 18. ¿Qué es lo que trae acá dentro este informe? Bueno, lo que nosotros hicimos ahí fue distribuir geográficamente el gasto público que el gobierno nacional pretende llevar adelante el año que viene, con los recursos obviamente de la nación y de las provincias, que son los recursos tributarios. Cuando cuando consumimos algo pagamos el IVA, cuando trabajamos pagamos impuestos a las ganancias. Bueno, todo eso luego se asigna, digamos, en gasto público. Lo que hicimos fue distribuir geográficamente ese gasto, ¿sí? Porque obviamente la nación gasta en una jurisdicción, digamos, no hay forma que gaste en algo que no sea una jurisdicción. Entonces, lo que surge de ahí es, bueno, que más o menos un 40% del gasto, 45%, va a Capital Federal o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y el resto a todas las jurisdicciones. Lo que surge, para mí, significativo ahí, es que el año que viene se pretende gastar por cada habitante que viva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 190.000 pesos en el año. O sea, si sumamos todo, Sí. las jubilaciones que paga el gobierno nacional, los sueldos que paga, porque la estructura del gobierno nacional está en Buenos Aires. Buenos Aires. Entonces, bueno, todos los sueldos que paga, todos los gastos que tiene ahí, si lo dividimos por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, son 190.000 pesos por año 2018. Tenemos ahí una plaquita para que vos nos lo expliques, que esto es más o menos la distribución geográfica. ¿Qué dice esta placa que está llena de números? Esa placa lo que dice es de la torta del gasto nacional para el 2018, qué porción le corresponde a cada jurisdicción. Entonces uno ve que la principal porción le corresponde a Provincia de Buenos Aires. La primera. Que es la primera, o sea, un 22% de la torta. Ajá. Y en el otro extremo, a la derecha, la provincia que menos porcentaje de gasto tiene es 0.32%. Eso es globalmente hablando. Lo correcto, para que la gente entienda, es dividir eso por cantidad de habitantes. Claro. ¿No es cierto? Porque lo que la función pública, lo que el gasto público tiene que brindarte es la posibilidad de acceder a justicia, a salud, Claro. a educación. A todos por igual. A todos por igual. Ese es el objetivo. Claro. Cuando uno mira ahora por habitante, acá viene lo que te decía, o sea, Cava aparece con 190.000 pesos. Es decir, que yo lo voy a traducir, a ver si a lo mejor me equivoco. El Estado nos pone un precio. Al habitante de Buenos Aires le va a tocar 188.786 pesos a cada uno de la ciudad promedio. autónoma. En promedio. Así es. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de todo el año, ¿no? A lo largo de todo el año todo el 2018. Eso es lo que el Estado le va a dar, digamos. Eso Bueno. es lo que... Todo lo que gaste en Cava, dividido por la cantidad de habitantes, es lo que en promedio le va a significar a la ciudad. Y después, ¿por qué Río Negro, que es mucho más chico, está ahí en el segundo puesto? Bueno, porque ya Río Negro, entre el gasto que tiene asignada, digamos, entre la porción de la torta del gasto que va a Río Negro, dividido a los habitantes que tiene Río Negro, aparece como la segunda jurisdicción. Sí. Claro, esto es teniendo en bueno. cuenta la cantidad de habitantes. Totalmente, sí, esto es el gasto por habitante. Bueno, pero y te pregunto entonces, ¿por qué razón Córdoba, mirá dónde está, tiene más habitantes que Río Negro, debiera tener más dinero que Río Negro? No. Lo que uno diría, a lo que uno aspiraría es que esto sea equitativo, o sea, Sí. que todas las jurisdicciones tengan un gasto por habitante similar, Parecido, digamos, sí. parecido. Claramente uno ve que el país tiene mucha disparidad. Entonces yo sí, la comparación que haría es, por ejemplo, un habitante de Córdoba, el Sí. año que viene va a recibir de gasto público 35.586 pesos. Sí. Comparado con Cava, con un habitante de Cava,
va a estar recibiendo, o sea, un habitante de Cava va a recibir 4 veces y media más que un cordobés. Es decir, vale más uno de Cava que uno de Córdoba. Bueno, traducido, Sí. podríamos decirlo así, digamos, ¿no es cierto? Sí. Que el habitante de Cava va a estar mucho más beneficiado en promedio que el habitante de Pero Córdoba. ¿hay algún argumento especial que sustente eso? Que sé yo, el habitante de Cava tiene más cosas, no sé qué. No, básicamente lo que dije antes, que como al estar el gobierno nacional estructurado, asentado geográficamente en Cava, hay muchos ministerios donde que todo el gasto lo asignás en Cava, porque ahí está toda su estructura, o sea, todo Sí, lo que sí. pagas de sueldo, lo que consume, está ahí, digamos. Entonces, si yo haría esa comparación, o sea, y lo que diría es, bueno... Bueno, pero Río Negro tiene el doble que Córdoba también. Y claro, bueno, ahí sí ya es más comparable, digamos. Entonces, sí, bueno, ¿qué pasa en Río Negro? Bueno, en Río Negro hay una asignación donde un habitante está recibiendo casi el doble que un habitante de Córdoba. De Córdoba. ¿Pero por qué? Entonces, bueno, todas estas son las cuestiones que el país se debe a una discusión profunda, ¿sí? Hay que discutir la distribución de los recursos tributarios, hay que discutir la distribución del gasto, hay que discutir todo esto en algún ¿Tiene que ver momento. los sueldos, Nadine? ¿El sueldo de Río Negro con los sueldos que se pagan en Córdoba? Seguramente que sí. Que se pagan más sueldos más caros, Claro, más si importantes el en Río gobierno Negro que en nacional Córdoba. paga sueldos más caros en Río Negro que en Córdoba, eso te está incidiendo. Claro. Si en Río Negro hay más jubilados nacionales que en Córdoba, eso te está incidiendo. O sea, todo lo que nosotros vemos que son sueldos públicos, jubilaciones, ahí, por ejemplo, están las transferencias para que hagas obra pública. Sí. Están puestos de esto. Están puestos. Después lo vemos específicamente a lo de la obra pública, pero acá está puesto. Entonces, probablemente Río Negro está recibiendo por habitante un flujo de plata para hacer obra pública más significativa que el resto. Poneme la otra placa, que es distribución geográfica del gasto de capital. ¿Qué sería esto, el gasto de capital? Esto es una parte del gasto total. O sea, el gasto total se divide en lo que es gasto de funcionamiento, sueldos, bienes de consumo, o sea, la luz que consume el Estado, el gas, etcétera, que consume el Estado. Y el gasto de capital es todo lo que es obra pública. O sea, la ruta, las escuelas que se hagan, los hospitales que se construyan. Viviendas, eso es obra pública. O sea, que es una parte de todo el gasto. Una partecita que, para que la gente tenga idea, es la 10ª parte de todo el gasto es obra pública. ¿Y qué nos dice este cuadro ahí? ¿Qué nos dice este cuadro? Que, digamos, cuando uno mira la torta de la obra pública, la provincia que primero está, digamos, después de lo que no tiene una asignación geográfica en el presupuesto es Buenos Aires, que recibe un 15%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe un 10% de la torta, y así siguen el resto de jurisdicciones. Y nosotros seguimos abajo siempre. Nosotros estamos ahí, estamos con 3% de la torta de la obra pública. De nuevo, vale la aclaración anterior. Esto es mucho mejor verlo por habitante, que es la placa que vienen después, para que... Y eso lo podemos... O sea, esto es la inversión real directa por habitante. Esta es inversión real directa por habitante. De la obra pública, el gobierno nacional la lleva adelante de dos maneras. Por un lado, obra que directamente ejecute el gobierno nacional y pague el gobierno nacional. Y por otro lado, obra pública que hace el gobierno nacional con las provincias y el gobierno nacional le manda la plata para que la provincia pague esa obra. ¿Sí? Esto es el componente de la obra pública que directamente hace la nación en las provincias. Es decir, lo que invierte la nación en la provincia. En las provincias. Esto es visto... ¿En algunos casos pueden pagar a medias? En algunos, claro, en algunos casos pagan a media. Y para eso viene lo otro que vamos a ver después. Esto es por habitante. Esto es por habitante. Entonces, Río Negro, como decíamos antes, que aparecía bien posicionada, por ejemplo, en obra pública, un habitante de Río Negro el año que viene va a recibir 6.645 pesos de inversión nacional en su jurisdicción. Un cordobés va a recibir, nos tenemos que ir bien a la derecha, va a recibir 696 pesos. El 10%. Claro, el 10%. El 10% de lo que va a recibir Río Negro y la quinta parte de lo que va a recibir un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Yo sigo sin entender por qué. Bueno, eso es porque es lo que hay que, es la gran discusión que hay que tener en Argentina, no por este presupuesto,
sino porque todos los presupuestos vienen siendo así. Sí, Siempre claro, no igual. es Entonces, este o de ahora, esto es de No, siempre esto no así. es puntual, esto es una cuestión histórica. Es lo que hay que transformar, digamos. Claro, Esto- para que lo la se gente... elige el diputado. Claro. Para que la gente sepa, en Argentina, cuando se reformó la Constitución en el año 94, la Constitución obligaba a que en diciembre del año 96 tenías que tener una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. O sea, una nueva ley que te diga cómo distribuir la recaudación. Estamos en el Eso 2017 fue en el 94, está y cajoneado. todavía no hemos discutido eso. 20 años. 20 años. 20 años. Entonces, bueno, todo esto se va dando y hay cuestiones que siguen, hay discrecionalidades. Bueno, y esto es la gran discusión que hay Claro. que tener y el Congreso es la caja de resonancia que Claro. tiene que dar esta discusión. Poneme la otra plaquita, que es la transferencia Bueno. de capital por habitante. Esto Explícame qué es esto. Esto es la plata que la Nación le manda a cada provincia para que pague la obra pública que conjuntamente han decidido hacer. Ah, está bien. Ahí está. Entonces, esta es la plata que le manda, por eso es transferencia para que la provincia Sí. pague. Si uno divide la transferencia esa por la cantidad de habitantes, bueno, Tierra del Fuego, cada fueguino va a recibir el año que viene 7.000 pesos. Somos penúltimos nosotros. Pero nosotros nos mandan Nosotros siempre. 1035. Estamos en el Los peores descenso. del grado. Estamos en el fondo de la tabla, Claro. digamos. Sí, sí. Estamos en el fondo de la tabla. Y en zona de descenso directo está ahí, guarda. Claro, está buena esa. Estamos con 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos contra 7.000 y 1.000 pesos contra 3.400 de... Yo insisto con comparar con Cava, porque Cava. alguno puede decir, bueno, comparar con Tierra del Fuego es... No, pero con Cava es Sí. comparable, Es digamos, comparable. porque somos provincias con altos ingresos y con una densidad poblacional... Parecida. Relativamente parecida. Entonces... Bueno, ahí uno ve de nuevo la disparidad, o sea, Sí, de sí. jurisdicciones que están recibiendo más o cerca de 3.000 pesos y jurisdicciones que reciben 1.000 pesos, digamos, por habitante. Pasame a la... Ahora- sí, perdón, dale. Sí, no, en la siguiente placa, Poné la siguiente, a ver. acá uno sintetiza Sí. las dos cosas. Todo. La plata que la Nación directamente invierte y la plata que la Nación manda a las provincias para que hagan la obra pública Claro. que definieron conjuntamente. Llegamos al final. Último. Bueno, acá cuando uno condensa todo, lamentablemente para el habitante cordobés estamos al fondo de la En able. descenso directo. Ahí ya estamos en descenso, Descenso directo. directo. Sí. Porque fíjate, Lagarto, que un habitante cordobés el año que viene va a recibir 1.730 pesos Claro. para obra pública. Para obra pública. Contra un habitante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que va a recibir casi 6.900 pesos. Claro. O sea que el año que viene un habitante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a recibir en promedio de obra pública 3 veces más que un cordobés. Impresionante. Ahora, Bueno, no hay ninguna sí. evaluación, ningún cuadro que se haga en relación a lo que cada provincia aporta, digamos, a la Caja Nacional. sea- Es decir, bueno, Córdoba una provincia... Que se corresponda con eso. que exactamente. Córdoba- Porque la provincia, Aporta. en este caso Córdoba, le aporta a la Caja Nacional. Córdoba es una provincia aportante neta, Por o sea eso. que Córdoba aporta mucho más que lo que recibe. Por eso. ese es el Entonces, esa es la discusión de fondo, porque en un país, digamos, siempre vas a tener jurisdicciones menos desarrolladas que otras, Claro. y siempre hay una equidad, una solidaridad de las más ricas hacia las más pobres. Sí. El punto está que esa solidaridad tiene que tener un equilibrio, Claro. porque si vos terminás aportando Claro. permanentemente para que el gasto en otras jurisdicciones no se haga de manera eficiente, de manera eficaz, obviamente que eso no tema. Te tiene... terminás desfasando vos mismo. te terminás desfasando vos mismo. Entonces, Córdoba es una aportante neta y un ejemplo claro lo tenés con las retenciones a la exportación de soja. De soja. Córdoba aportaba más o menos un 30-35%, ¿sí? la producción Sí. cordobesa, y después nos dan de los derechos de exportación un 30%, pero ese 30% que les toca a las provincias lo distribuyen con los índices de coparticipación del año 88. Claro. Entonces Córdoba recibe muchísima menos De plata 23.000 millones que a lo que 2.000 millones. aporta. No sé, hay muchas cuestiones, muchas disparidades, que creo que ahí quedan Ahí están claras, Están clarísimas. eh, Está clarísimo. quedan muy claras, que bueno, hay que Modificar. reformar leyes que son clave, digamos. Y esto es muy difícil políticamente porque si desde el 96 no hemos definido una nueva ley de Claro. coparticipación, algo se quiere decir que no es fácil. Que es difícil. Pero es un debate que hay que dar en Argentina porque de lo contrario seguís teniendo Vamos a ir. una inequidad que no es no tiene sentido, digamos, entre los habitantes de una misma nación.
Nadine, muchísimas gracias. Aprendimos todo, ¿no? Sí. Clarito. Bueno, espero que sí. No, clarísimo. Sí, sí. Me parece que fue muy claro. Bueno. Te agradezco la gentileza. No, gracias porque a ustedes. Hemos entendido eso. Por ¿no? supuesto. El presupuesto nacional. ¿Cuál es el gran desafío de los legisladores que van ahora? Modificar esto. Modificar las leyes. Modificarlo, hacerlo más justo. Claro. Para ya el de 18 seguramente no se podrá modificar. O sí, no sé. Pero el del 19 ya No, tendría se que puede. ser. Se puede. Se puede porque esto está en el Congreso, es un proyecto de ley y tiene que ser transformado en ley. O sea ley. que ya se puede discutir. Se puede esto. discutir Sí, ahora, claro. Sí, sí. Gracias, Nadine. No, muy gracias a amable, muy ustedes. amable.